Mi esposo empezó a llegar tarde del trabajo todos los días. Pensé que me engañaba, hasta que descubrí con quién pasaba ese tiempo y lo que realmente estaba haciendo. Durante casi 8 años de matrimonio, nunca tuve motivos para dudar de Marcos. Era el tipo de hombre que llegaba puntual, que mandaba mensajes durante el día, que me decía, ya voy para casa, antes de salir del trabajo. Pero hace unos 6 meses algo cambió. Empezó llegando tarde. Primero eran 10 minutos, luego 30, después 1 hora. Cuando le preguntaba siempre tenía una excusa distinta. Tráfico, reuniones, imprevistos. No era solo eso. Llegaba cansado, distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Un día, mientras doblaba la ropa en el dormitorio, noté que su camisa olía diferente. No a perfume femenino, como en las historias de infidelidad, sino a algo más raro. Un aroma dulce, como de pintura o pegamento. Pensé en todo tipo de escenarios. ¿Estaría en algún proyecto extraño? ¿O tal vez con alguien que pintaba? Mis amigas fueron directas. Laura, ese hombre te engaña. Yo no quería creerlo. Marcos siempre había sido fiel. Pero el presentimiento empezó a crecer como una espina bajo la piel. Una noche esperé despierta. Eran las 11:47 p.m. cuando escuché las llaves en la puerta. ¿Dónde estabas?, le pregunté sin rodeos. Te dije que tenía trabajo extra. Trabajo que huele a pintura y pegamento, ¿no? Se quedó helado. ¿Qué? Nada, olvídalo, le dije dándome la vuelta. Durante los días siguientes, el ambiente se volvió tenso. Casi no hablábamos. Hasta que un sábado en la tarde, él me dijo que tenía que salir un momento. Y algo en mí se quebró. Esperé 5 minutos. Tomé mi abrigo y salí tras él. Lo seguí en mi coche despacio, manteniendo distancia. Él condujo hasta un barrio al otro lado de la ciudad. Uno de esos donde las calles son estrechas y los edificios viejos. Aparcó frente a una estructura gris con un letrero medio roto que decía Centro Comunitario Los Robles. Apagué el motor y lo vi entrar. Esperé 5 minutos. 10. 15. Finalmente, me bajé del coche. El lugar estaba medio iluminado, con una puerta metálica entreabierta. Me acerqué, casi conteniendo la respiración. Desde adentro se escuchaban risas, voces de niños, y el sonido de pinceles golpeando vasos de agua. Empujé la puerta con cuidado, y allí estaba Marcos, de pie, con un delantal manchado de pintura, rodeado por un grupo de niños pequeños, todos con batas viejas y sonrisas enormes. «Muy bien, Tomás», decía mientras ayudaba a un niño a terminar un dibujo. «Eso es, un poco más de azul». Yo me quedé paralizada. Una de las voluntarias lo vio y se me acercó. «¿Eres la esposa de Marcos?», preguntó con una sonrisa. «Qué gusto conocerte. Tu marido es increíble con los niños. ¿Qué? ¿Qué hace aquí?», pregunté apenas encontrando voz. «Viene todas las tardes después del trabajo. Ayuda a pintar el aula nueva y da clases de arte a los chicos». Sentí un nudo en la garganta. Él me había mentido, pero no de la forma que yo imaginaba. Esperé a que terminara su clase. Cuando los niños se fueron, se dio cuenta de que yo estaba allí. Su rostro cambió. «Laura, ¿qué haces aquí?». «Podría preguntarte lo mismo». Bajó la mirada. «No quería que lo supieras todavía». «¿Por qué?». «¿Por qué mentirme?», suspiró. «Porque esto no tiene nada que ver con el trabajo, ni con dinero, ni con apariencias. Quería hacerlo por mí, por ellos». Me acerqué, aún dolida. «Entonces, ¿por qué ocultarlo?». «Porque sabía que ibas a preocuparte, que ibas a decir que me sobrecargo, que llego tarde, que me canso demasiado, y no quería que me hicieras dejarlo». Cerré los ojos un instante. Había pasado semanas dudando de él, pensando lo peor, y mientras tanto estaba aquí, enseñando a pintar a niños que probablemente nunca habían tenido un pincel propio. Me senté en una de las sillas diminutas del aula. «¿Podrías haberme dicho la verdad?», murmuré. «Tienes razón», dijo. Pero necesitaba hacerlo sin explicaciones. Necesitaba sentir que aún podía hacer algo bueno. Lo miré en silencio. Sus manos estaban manchadas de azul, de rojo, de amarillo, y de pronto entendí. Marcos había sido pintor antes de que la vida lo empujara a un trabajo de oficina. Amaba el arte, pero lo había dejado por responsabilidad y ahora, sin decirle a nadie, había encontrado un lugar donde recuperar lo que era, ayudando a otros a hacerlo también. Me levanté y caminé hacia él. «Entonces no llegas tarde al trabajo», dije sonriendo. «Llegas tarde a tu felicidad». Él me miró sorprendido. «¿Eso es un reproche?». «No, es una invitación». Le sonreí. «Enséñame a pintar también». Se rió aliviado y me abrazó. Desde aquel día, nunca volví a esperarlo despierta con rabia. A veces llegaba tarde, sí, pero siempre con una sonrisa en el rostro, con manchas de colores en los dedos, con historias de los niños, y de vez en cuando iba con él, los dos lado a lado, frente a un grupo de pequeños que reían mientras pintaban sus sueños en las paredes descascaradas. Y entendí algo profundo. A veces creemos que alguien se aleja de nosotros, cuando en realidad está encontrándose a sí mismo. Solo necesitamos paciencia para esperar y amor para entender. Las semanas siguientes a aquel descubrimiento fueron, sin exagerar,
un punto de inflexión en mi matrimonio. Todo lo que había estado cargando, la desconfianza, la inseguridad, el miedo a que me mintiera por otra mujer, se fue transformando en una mezcla extraña de alivio y culpa. Me sentía tonta por haber sospechado de él, por haber escuchado a mis amigas, por haber dejado que mi cabeza se llenara de ideas oscuras, pero también un poco herida, porque aunque sus intenciones fueran buenas, me había mentido. Marcos notó mi distancia. Durante los días siguientes, se esforzó por explicarme todo. Laura, me decía una y otra vez, no quería que te sintieras excluida, pero necesitaba un espacio solo mío, un lugar donde no fuera el esposo de, ni el empleado modelo, ni el responsable de todo. Solo quería ser Marcos, el tipo que pinta, el que puede equivocarse, el que se ensucia las manos y se ríe con los niños. Y lo entendía, lo juro, pero el daño ya estaba hecho. No porque fuera infiel, sino porque me había apartado de una parte de su vida que, sin saberlo, lo estaba salvando. Un viernes en la noche, después de cenar en silencio, me miró con seriedad. «Ven conmigo mañana», dijo. «¿A dónde?» «Al centro comunitario. Quiero que veas lo que hacemos de verdad». Asentí, un poco insegura. Quizá era el paso que necesitábamos para recuperar la confianza. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me puse ropa cómoda. Cuando llegamos, el lugar ya estaba lleno de risas y movimiento. Niños corriendo, padres conversando, voluntarios colocando mesas con pinceles, témperas, hojas grandes. Todo olía a pintura, a infancia, a vida. Marcos me presentó a todos. Ella es Laura, mi esposa. Algunos me sonrieron con curiosidad, otros con admiración. Y por un instante me sentí extraña, como si yo fuera la intrusa en el mundo secreto de mi propio marido. Pero esa sensación se disolvió cuando una niña se me acercó, con el cabello lleno de brillantina. «¿Tú también vas a pintar con nosotros?», me preguntó. «¿Si me invitas?» «Claro que sí», le respondí sonriendo. Ella asintió emocionada. «Toma, puedes usar mis colores favoritos». Y me dio su pincel más pequeño. Me senté junto a ella, y sin darme cuenta, pasé toda la mañana pintando. No recuerdo haber sentido algo tan puro desde hacía años. Cuando todos se fueron, me quedé mirando las paredes llenas de dibujos. Soles, animales, manos pequeñas marcadas en rojo y azul. Marcos se acercó por detrás, apoyó su mentón en mi hombro y dijo, «¿Ves por qué no podía dejarlo?» Asentí en silencio. «Aquí siento que hago algo que vale la pena», añadió. «No sé si soy buen esposo, buen trabajador o buen hombre. Pero cuando veo a esos niños sonreír, siento que, aunque sea por un rato, sí sirvo para algo». Me giré para mirarlo. Tenía las manos manchadas de pintura y los ojos llenos de verdad. «Eres más que suficiente, Marcos», le dije con la voz quebrada. «Solo me dolió que no me dejaras acompañarte desde el principio». Él me abrazó tan fuerte que sentí su respiración mezclarse con la mía. «Perdóname», susurró. «Prometo que nunca más voy a dejarte fuera de lo que amo». Y cumplió su promesa. A partir de ese día, cada sábado íbamos juntos. Yo ayudaba a organizar los materiales. Él enseñaba. Poco a poco, las familias comenzaron a acercarse a nosotros, no solo para pintar, sino para contarnos sus historias. Madres solteras, abuelos cuidando nietos, niños que habían perdido a uno de sus padres. Todos encontraban allí algo parecido a un refugio. El centro comenzó a llenarse más y más, tanto que el pequeño presupuesto que tenían ya no alcanzaba. Una tarde, Marcos me dijo, «Están pensando en cerrar uno de los talleres por falta de fondos. ¿Y si hacemos una exposición?», propuse. «¿Una exposición?» «Sí, de los dibujos de los niños. Los vendemos, buscamos patrocinadores. Mostramos lo que hacen». Sus ojos se iluminaron. «Esa es una gran idea». Durante las siguientes semanas nos dedicamos a organizarla. Los niños trabajaron con ilusión. Cada uno firmó su obra. Yo diseñé carteles. Marcos habló con una galería local que accedió a prestarnos el espacio. El día de la inauguración, el lugar estaba lleno. Padres, vecinos, empresarios, curiosos. Y en medio de todos ellos, esos pequeños artistas que miraban sus cuadros colgados como si hubieran llegado al Louvre. Una reportera se acercó a Marcos. «¿Qué significa esto para usted?», le preguntó. Él la miró, luego me miró a mí y respondió. «Significa que a veces la felicidad no se encuentra en ganar más dinero, sino en dejar una huella que no se borra con el tiempo». Las ventas superaron todo lo esperado. Con el dinero recaudado, el centro no solo pudo mantener el taller, sino abrir otro para música. Y la sonrisa de Marcos esa noche valía más que cualquier galería de arte del mundo. Pero lo que más me conmovió fue un momento pequeño, casi invisible. Cuando todos se habían ido, se acercó a uno de los cuadros, una pintura infantil de un sol torcido, y pasó los dedos sobre la firma del niño. «¿Sabes?», me dijo. «Ese chico, Tomás, no hablaba desde que perdió a su padre hace un año. Hoy fue la primera vez que me contó algo. Me dijo que cuando pinta, siente que su papá lo ve. Yo no pude evitar llorar. Lo abracé en silencio.
mientras sentía que todo lo que alguna vez me pareció raro o distante en él cobraba sentido. Esa noche, de regreso a casa, mientras Marcos conducía con la ventanilla baja, me tomó la mano y dijo: «Gracias por quedarte. Gracias por dejarme entrar», respondí. Y en ese instante comprendí que, aunque muchas veces el amor se desgasta en la rutina, también puede renacer en los lugares más inesperados. Porque el amor real no es estar juntos por costumbre, es elegirse de nuevo, incluso después de haberse perdido por un rato. Durante los meses siguientes, la vida empezó a sentirse diferente, más ligera, más nuestra. Marcos y yo habíamos recuperado algo que creí perdido: la conexión silenciosa, esa complicidad que no necesita palabras. Las noches ya no eran tensas, volvían las risas, las conversaciones en la cocina, los pequeños gestos que antes parecían rutina y ahora se sentían como un lujo. Sin embargo, algo cambió en él, no de manera negativa, sino profunda. Había una nueva chispa en su mirada. Cuando hablaba de los niños, de los proyectos del centro, se le iluminaba el rostro como cuando nos conocimos. Yo lo escuchaba, y aunque a veces me dolía aceptar que esa felicidad no siempre venía de mí, también entendí que amar a alguien es alegrarte de verlo pleno, aunque la causa no seas tú. Una noche mientras cenábamos, Marcos me contó algo que me tomó por sorpresa. Laura, el director del centro comunitario, me pidió que me hiciera cargo del programa de arte a tiempo completo. ¿En serio?, le pregunté entusiasmada. Sí, sería un cambio grande. Dejaría mi trabajo actual. El entusiasmo se transformó en preocupación. ¿Dejarías tu trabajo en la empresa? ¿Así de golpe? No de golpe, pero lo estoy pensando, suspiró. Gano bien, sí, pero me siento vacío. Cuando estoy allá, entre pinturas, siento que mi día tiene sentido. Guardé silencio. Entendía su necesidad, pero también sabía lo que implicaba. El dinero no nos sobraba. Teníamos una hipoteca, gastos, planes. Marcos, le dije con cuidado, no quiero que tomes una decisión impulsiva. No digo que no lo hagas, solo que lo pienses bien. Él asintió. Lo sé, pero prométeme algo. ¿Qué? Que si algún día lo hago, no me veas como un irresponsable. Me quedé mirándolo, y antes de responder, tomé su mano. Solo te pediría una cosa, que si decides hacerlo, lo hagamos juntos. Sonrió. Esa fue la mejor respuesta que pude haber escuchado. Durante las siguientes semanas, noté cómo empezaba a prepararse. Pasaba las noches dibujando, armando planes de clases, escribiendo ideas. A veces lo encontraba dormido sobre sus bocetos, con manchas de pintura en los dedos. Y aunque una parte de mí seguía preocupada, otra sentía admiración. Era valiente, tenía miedo, pero lo hacía igual. Y esa valentía, poco a poco, empezó a contagiarme. Una tarde después del trabajo, fui al centro comunitario sola. Marcos no me esperaba. Solo quería verlo en su elemento, sin que me notara, sin que se sintiera observado. Me quedé detrás de la puerta, viendo cómo hablaba con los niños. Era distinto, más libre. Sus movimientos eran más suaves, su voz más cálida. No se trata de pintar bien, les decía. Se trata de contar una historia sin palabras. Cada color es una emoción. Los niños lo miraban como si fuera un mago, y en ese momento supe que él había nacido para eso. Cuando me vio, sonrió. ¿Espiándome otra vez? Tal vez, le dije riendo. ¿Y qué opinas? Opino que sería un crimen que no siguieras haciendo esto. Un mes después, renunció a su trabajo, y aunque al principio el miedo me apretaba el pecho, pronto entendí que había hecho lo correcto. Marcos volvió a ser él. Su energía cambió por completo. Dormía mejor. Sonreía más. Y cuando me abrazaba, ya no era el abrazo cansado del hombre que solo quiere sobrevivir al día, sino el de alguien que está viviendo. El dinero empezó a escasear. Sí, tuvimos que ajustar gastos, vender el coche viejo, posponer un viaje que planeábamos. Pero curiosamente, no lo sentí como una pérdida. Era como si estuviéramos reconstruyendo nuestra vida desde algo más real. Hasta que un día, el director del centro nos dio una noticia que nos descolocó. Vamos a perder el financiamiento municipal, dijo con el rostro serio. La nueva administración no continuará el apoyo. ¿Y qué significa eso?, preguntó Marcos. Que si no conseguimos fondos pronto, tendremos que cerrar en 2 meses. El silencio cayó como un golpe. Al salir del despacho, Marcos caminó sin hablar. Sabía que el lugar significaba todo para él, y yo, mirándolo desde atrás, supe que no podía dejar que eso pasara. Esa noche, mientras él dormía, me senté frente al computador. Busqué patrocinadores, fundaciones, contactos, mandé correos, escribí propuestas, pasé horas despierta, leyendo sobre subvenciones para proyectos sociales. Y en algún momento, mientras el amanecer asomaba, una idea loca me cruzó la mente. Una subasta benéfica de arte, no con cuadros de artistas famosos, sino con las obras de los niños, con las historias detrás de cada dibujo. Lo planifiqué todo en silencio. Quería que fuera una sorpresa. Cuando al fin se lo conté, una semana después Marcos me miró como si no pudiera creerlo. ¿Tú organizaste esto? No podía quedarme de brazos cruzados, le dije. Ese lugar también me cambió.
No voy a dejar que se pierda. Se rió, con esa risa nerviosa que tiene cuando se emociona. Eres increíble, Laura. No, solo aprendí de ti a no rendirme. El evento fue un éxito. Vinieron familias, empresarios, periodistas. Cada cuadro tenía una historia. La casa que sueño. Mi papá en el cielo. Mi perro y yo. Y la gente, al escucharlas, no solo compraba arte, compraba esperanza. Recaudamos lo suficiente para mantener el centro abierto por un año entero. Marcos no dijo mucho aquella noche. Solo me abrazó, sin palabras, mientras en sus ojos se reflejaban las luces del salón. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?, me susurró. ¿Qué? Que cuando empecé a enseñar arte, creí que estaba salvando a esos niños. Pero en realidad, fueron ellos los que me salvaron a mí. Yo apoyé mi cabeza en su pecho y respondí. Y a mí también, Marcos. Desde entonces todo cambió entre nosotros. Ya no éramos solo pareja. Éramos un equipo. Habíamos pasado de la sospecha al propósito compartido, de la rutina al sentido. Y entendí que el amor, el verdadero, no se mide en los años que llevas con alguien, sino en cuántas veces eliges creer en esa persona cuando más cuesta hacerlo. Los meses que siguieron a la subasta fueron, sin duda, los más hermosos y los más duros de nuestra vida. Hermosos porque el centro comunitario renació como nunca. Duros porque esa misma expansión trajo consigo más trabajo, más responsabilidades y, con ellas, nuevas pruebas para nosotros. Marcos trabajaba incansablemente. Desde temprano ya estaba en el taller, organizando materiales, planificando clases, buscando nuevas ideas. El lugar se llenó de vida. Ahora no solo había pintura, sino música, teatro, y un rincón donde los niños aprendían a escribir cuentos. Todo eso gracias a su entrega. Aunque lo admiraba profundamente, comencé a notar algo que me preocupó. Marcos estaba tan comprometido con todos que se olvidaba de sí mismo, y poco a poco, también de nosotros. Una noche llegué al centro para llevarle algo de comida. Él estaba sentado frente a un mural enorme, solo, con la mirada fija en un punto. El mural era impresionante. Representaba a los niños del barrio volando entre pinceles y colores. Pero lo que me partió el alma fue ver que Marcos estaba exhausto. Tenía las manos llenas de pintura seca, ojeras marcadas, y una tristeza silenciosa que me recordó al hombre que una vez perdió el rumbo en la rutina. Marcos, susurré, ¿estás bien? Él parpadeó y sonrió débilmente. Sí, solo cansado. Le dejé el plato a su lado. Estás haciendo demasiado. No puedo parar ahora, respondió sin mirarme. Hay demasiado por hacer. ¿Y si te derrumbas, qué pasará con todo esto?, pregunté. No respondió. Se quedó en silencio, mirando el mural. Ese silencio me dolió más que cualquier discusión. Esa noche en casa, mientras lo oía ducharse, revisé los dibujos que había traído del centro. En uno de ellos, un niño había pintado a un hombre con alas, rodeado de niños felices. Abajo, en letras torcidas, se leía: Marcos nos enseña a volar. Lloré, porque esa frase lo describía perfectamente, pero también porque me di cuenta de que estaba tan ocupado enseñando a otros a volar, que se estaba olvidando de descansar sus propias alas. Las semanas pasaron y Marcos comenzó a tener migrañas fuertes. Decía que era estrés, hasta que un día, mientras daba una clase, se desmayó. Recibí la llamada cuando estaba en el trabajo. El mundo se me vino abajo. Llegué al hospital con el corazón en la garganta. Estaba en observación, conectado a suero, pálido, dormido. El médico me explicó que no había sido nada grave, pero su cuerpo estaba completamente agotado. Me quedé toda la noche a su lado sosteniendo su mano. Cuando despertó, me miró con los ojos rojos. Lo siento, Laura. No tienes que disculparte, le dije. Pero tienes que parar. No puedo. Sí puedes, le interrumpí. Y si no lo haces por ti, hazlo por todos los que te aman. Durante las semanas siguientes, lo obligué, literalmente, a descansar. Cerró el taller por un tiempo. Los voluntarios se encargaron del resto, y él volvió a casa. Los primeros días fue insoportable. Caminaba por todas partes, revisaba papeles, se quejaba de no estar haciendo nada, hasta que una tarde lo llevé al parque con un lienzo y pinturas. Si no puedes estar quieto, pinta, le dije. Me miró con una sonrisa cansada. ¿Y qué pinto? Lo que quieras, pero sin pensar en los demás. Solo en ti. Durante horas, lo observé pintar. Sus movimientos eran lentos al principio, como si el cuerpo le pesara, pero poco a poco empezó a fluir. Cuando terminó, me mostró el cuadro. Era un atardecer. 2 figuras pequeñas de la mano frente al sol. Nosotros, dijo con voz baja. Y lloró, no de tristeza, sino de alivio. A partir de ese día, algo cambió. Por primera vez, aprendió a poner límites. Siguió trabajando en el centro, sí, pero empezó a delegar, a confiar en otros. A veces cerraba temprano para cenar conmigo, o simplemente para ver una película sin hablar de pintura. Yo, mientras tanto, comencé a involucrarme más activamente. Creé un pequeño programa de apoyo para madres del barrio,
donde podían hablar de sus miedos, compartir sus experiencias. Y así, entre su arte y mi voz, el centro se volvió aún más humano. Era como si hubiéramos encontrado un equilibrio nuevo. Él sanando con los colores, yo sanando con las palabras. Una tarde, mientras limpiábamos las mesas después de una jornada larga, Marcos me tomó la mano y dijo: a veces pienso que el centro no nos necesitaba a nosotros lo necesitábamos a él. Sí, respondí sonriendo. Fue nuestro rescate disfrazado de proyecto. Se rió y me besó la frente. Gracias por no rendirte cuando todo parecía perdido. Gracias por enseñarme que el amor también se pinta, le dije. Esa noche, me acosté pensando en lo frágil que había sido todo. Cómo algo tan pequeño como una sospecha había estado a punto de destruirnos. Y cómo algo tan simple como un pincel terminó uniéndonos más que nunca. El amor no siempre se construye con grandes gestos. A veces se reconstruye en silencio, con paciencia y colores prestados. Y entendí, mirando a Marcos dormir con su brazo sobre mí, que la felicidad no es un destino. Es una serie de decisiones pequeñas, repetidas cada día, incluso cuando el cansancio te pesa, incluso cuando tienes miedo. Porque amar no es solo quedarse cuando todo va bien. Amar es elegir quedarse cuando todo parece derrumbarse. Y decidir volver a empezar una y otra vez, con las manos manchadas de pintura y el corazón lleno de fe. El año siguiente fue, sin exagerar, un renacimiento para ambos. Marcos y yo habíamos aprendido, a base de golpes y cansancio, que el amor no se sostiene solo con buenas intenciones. Hace falta espacio, pausa y, sobre todo, escucha. Y por primera vez en mucho tiempo, escuchábamos de verdad. Él se tomaba sus días libres. A veces salíamos a caminar sin rumbo. Otras, simplemente nos sentábamos a mirar cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos anaranjados y nos quedábamos en silencio. Había paz, había calma, pero la vida, como siempre, tiene maneras de probar la estabilidad justo cuando crees que todo está bajo control. Era un jueves cualquiera cuando Marcos me dio la noticia. Nos ofrecieron expandir el programa de arte a otra ciudad. Yo dejé de masticar mi cena. ¿Qué? ¿A otra ciudad? ¿Qué significa eso? Significa que quieren abrir otro centro, más grande, con más recursos. Y quieren que yo lo dirija. Mi corazón se encogió. ¿Dónde? En Monterrey, respondió casi en un susurro. Eso está a más de 8 horas de aquí, Marcos. Asintió, con los ojos brillando. Lo sé, pero sería una oportunidad enorme. Imagínalo, Laura. Más niños, más talleres, más ayuda. Yo lo miré sin decir nada, y en ese instante entendí que esa chispa que lo había salvado también podría llevárselo lejos de mí. Los días siguientes fueron una mezcla de orgullo y angustia. Por un lado, no quería ser egoísta. Sabía lo que esto significaba para él. Por otro, la idea de verlo empacar, de verlo alejarse de nuestra casa, del lugar donde reconstruimos nuestra historia, me rompía por dentro. Una noche, mientras preparaba café, me dijo con cautela: no quiero tomar ninguna decisión sin ti. ¿Qué quieres que te diga, Marcos? Le respondí conteniendo las lágrimas. Que te quedes y mates tu sueño, o que te vayas y me dejes aquí sola. Se acercó, me tomó de las manos. No es eso. No se trata de elegir entre tú y mi sueño. Pero lo es. Lo interrumpí. Siempre lo será. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el reloj pareció detenerse. Esa noche dormimos espalda con espalda, y en la oscuridad, mientras escuchaba su respiración, me di cuenta de algo doloroso. El amor no siempre es suficiente para mantener a dos personas en el mismo lugar. Pasaron 2 semanas sin que volviéramos a hablar del tema, hasta que un sábado por la mañana, Marcos me despertó con un olor familiar. Café y pan tostado. Traía una carpeta bajo el brazo. Te preparé desayuno. Y algo más, dijo nervioso. Me senté en la cama, desconfiada. Abrió la carpeta. Dentro había papeles, planos, presupuestos y una hoja con el título Centro de Arte Comunitario La Esperanza. Dirección General, Marcos y Laura G. Lo miré confundida. ¿Qué es esto? La propuesta que enviaré. Pero con tu nombre también. ¿Cómo que mi nombre? No voy a hacerlo sin ti. No quiero ser el hombre que persigue su sueño dejando atrás a la mujer que lo ayudó a construirlo. Las lágrimas me nublaron la vista. Marcos, si me aceptan, quiero que vayamos juntos. Si no, nos quedamos aquí y seguimos como estamos. Pero quiero decidirlo contigo, no sin ti. En ese momento supe que, sin importar el resultado, ya había ganado. El proyecto fue aprobado. 3 meses después, nos mudamos. La nueva ciudad era grande, bulliciosa, pero también llena de posibilidades. Empezar de cero nos dio miedo, pero también ilusión. Y lo más hermoso fue ver cómo el nuevo centro comenzó a llenarse de vida desde el primer día. A veces, cuando veía a Marcos hablar con los voluntarios o enseñar a los niños, recordaba la primera vez que lo seguí hasta aquel pequeño edificio viejo, convencida de que me engañaba, y me reía sola, porque si alguien me hubiera dicho que esa desconfianza inicial terminaría en esto, jamás lo habría creído. Un domingo por la tarde,
mientras los niños pintaban al aire libre. Una periodista local se acercó a entrevistarnos. Nos pidió resumir nuestra historia en una frase. Marcos me miró, pensativo, y respondió: esta mujer me siguió una vez porque pensó que yo tenía un secreto. Y tenía razón. Lo tenía. La periodista sonrió. ¿Cuál era el secreto? Que había olvidado quién era. Pero gracias a ella lo recordé. Yo lo miré y sentí un nudo en la garganta. Y gracias a él, añadí, aprendí que el amor no se trata de poseer, sino de acompañar. Esa noche en casa, Marcos puso música y abrió una botella de vino. Bailamos sin hablar, como cuando éramos jóvenes, como cuando aún creíamos que todo duraría para siempre. ¿Sabes algo?, me dijo al oído. A veces pienso que lo que pasó entre nosotros no fue una crisis. Fue el inicio de algo más grande. ¿Más grande que el amor?, bromeé. Más grande que el miedo, respondió. A partir de ese día, hicimos una promesa. Cada vez que uno de los dos sintiera que el otro se estaba perdiendo, el otro iría a buscarlo. Sin juicios, sin reclamos, solo con presencia, porque eso habíamos aprendido. El amor no es evitar que el otro cambie, es acompañarlo mientras se transforma. Con los años el centro creció, los niños también, y nosotros envejecimos un poco. Pero cada vez que Marcos me tomaba la mano frente a una pared recién pintada, cada vez que una madre nos daba las gracias, o que un niño corría a mostrarnos su dibujo, yo sentía lo mismo que el primer día, esa mezcla de asombro, ternura y certeza de que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Y entendí que a veces, lo que crees que es el principio del final, es simplemente el comienzo de la versión más sincera del amor. El tiempo pasó sin pedir permiso, como siempre hace. 5 años después de nuestra mudanza a Monterrey, el centro, La Esperanza, se había convertido en algo que ninguno de los dos hubiera imaginado. De un proyecto pequeño nacido entre culpa, pinceles y segundas oportunidades, ahora era una red de talleres que transformaba vidas. Había fotos en las paredes, dibujos de cientos de niños que habían pasado por nuestras aulas, sonrisas que se quedaban pegadas al alma. Marcos solía decir que cada mancha de pintura en el piso contaba una historia. Yo decía que cada una era una huella de todo lo que habíamos sobrevivido. Y sí, sobrevivimos. A los miedos, a las dudas, a la distancia emocional, a la vida misma. Porque aprendimos que el amor no se destruye cuando se rompe, sino cuando uno deja de intentar reconstruirlo. Aquel día fue especial. Era el aniversario número 10 de la fundación. El centro estaba decorado con luces cálidas, fotografías de los primeros talleres y un mural nuevo, pintado por los propios alumnos. En el centro del mural, entre trazos de colores, había 2 figuras tomadas de la mano, una mujer con cabello corto y un hombre con una mancha azul en la camisa. Encima, un texto sencillo: gracias por enseñarnos que los errores también pueden crear belleza. Me quedé mirándolo largo rato, sintiendo que el corazón se me llenaba de algo que no sabía si era nostalgia o gratitud. Marcos se acercó despacio, con su sonrisa tranquila. ¿Lo ves?, me dijo apuntando al mural. Nosotros empezamos siendo esa frase, asentí. Sí. Y de alguna manera, todavía lo somos. Esa noche hubo discursos, música, abrazos. Lucía, una de las primeras niñas del centro, ahora adulta, subió al escenario con un ramo de flores. Si no fuera por este lugar, dijo, con lágrimas en los ojos, no sabría que soy capaz de soñar. Gracias por enseñarnos a creer, incluso cuando todo parece gris. Marcos y yo la abrazamos entre aplausos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el círculo se cerraba. Cuando terminó el evento, nos quedamos solos en el salón vacío. Las luces ya estaban apagadas, pero el reflejo de la luna entraba por las ventanas, iluminando los murales. Marcos se sentó en una silla vieja, la misma que usaba desde el primer día. ¿Sabes algo?, dijo con voz baja. A veces pienso en aquella noche, cuando llegaba tarde y tú creías que te mentía. Me reí suavemente. A veces yo también lo pienso. Me da ternura, aunque también un poco de vergüenza. Yo estaba perdido, continuó. No sabía cómo decirte que necesitaba encontrarme sin herirte, y lo hiciste igual, le recordé sonriendo. Sí, admitió con una sonrisa melancólica. Pero gracias a eso nos reencontramos aquí. Me acerqué y me senté frente a él. ¿Sabes qué aprendí, Marcos? ¿Qué? Que el amor no muere cuando alguien se aleja. Muere cuando el otro deja de ir a buscarlo. Él me tomó la mano, con los ojos húmedos. Y tú fuiste la única que vino a buscarme, incluso cuando no lo merecía. Nos quedamos así, en silencio, rodeados de paredes llenas de color, recordando todo lo que habíamos pasado, desde aquella sospecha absurda hasta este presente donde ya no había miedo, solo calma. A la mañana siguiente desperté temprano. Marcos dormía todavía, con una mancha de pintura azul en el brazo. No pude evitar reír. Era el mismo de siempre. Salí al patio con una taza de café, respiré el aire fresco y miré el cielo. Y entonces lo entendí. El amor no era perfecto, ni constante, ni heroico. Era eso, levantarse cada día y decidir quedarse.
Era soportar el cansancio, compartir los silencios, seguir encontrando belleza en las cosas pequeñas. Era ver a la persona que amas tropezar y tenderle la mano, aunque tú también estés cayendo. Con el tiempo, Marcos y yo envejecimos juntos entre risas, pinceles y tardes de vino barato. El centro siguió creciendo, y cada vez que un niño llegaba con miedo y se iba con una sonrisa, sabíamos que todo valía la pena. Nunca tuvimos hijos propios, pero cientos de pequeños dejaron su rastro en nuestras vidas, y cada uno de ellos, sin saberlo, nos enseñó lo que realmente significa amar sin esperar nada a cambio. Una tarde, muchos años después, una periodista joven vino a entrevistarnos. Han pasado más de 2 décadas desde que fundaron La Esperanza. ¿Cuál dirían que es la lección más grande que aprendieron? Marcos me miró y sonrió. Que el amor no se busca en los lugares perfectos, sino en los lugares rotos. Yo añadí, y que cuando lo encuentras no lo proteges de la lluvia. Aprendes a bailar bajo ella. La chica nos miró con una mezcla de ternura y admiración. Eso es precioso, dijo. ¿Y todavía pintan juntos? Marcos levantó la ceja y me miró. Todos los días. Solo que ahora usamos menos color y más paciencia. Esa noche, después de la entrevista, Marcos se quedó dormido en el sofá con un pincel en la mano. Lo observé por un rato, y sentí esa paz que solo dan los amores que sobrevivieron a todo. Me senté junto a él, apoyé mi cabeza en su hombro y susurré. Gracias por haber llegado tarde aquella vez. Si no lo hubieras hecho, quizás nunca habría aprendido lo que es el verdadero amor. Cerré los ojos, dejando que el silencio se llenara de recuerdos. Y comprendí, con una certeza profunda, que la vida no nos da siempre lo que queremos, pero sí nos da, tarde o temprano, lo que necesitamos para despertar el alma. Afuera, el viento soplaba suave. Las luces del centro se reflejaban en el cristal, y el mural del fondo parecía moverse con el aire. 2 figuras tomadas de la mano, eternamente juntas entre colores. Y sonreí, porque esa era nuestra historia. Imperfecta, real, hermosa. La historia de un amor que empezó con una mentira, pero terminó siendo la verdad más pura de nuestras vidas.